Hoy hablamos de algunas de las enseñanzas más importantes para encarar la vida, que espero que te ayuden a ver las cosas de una forma diferente, que logres vivir más alineado con lo que realmente quieres y eres y consigas un poco más de paz y tranquilidad. Este vídeo es uno de los vídeos más difíciles, pero más bonitos y más distintos que tengo en el canal. Es que este vídeo se basa en todo lo que aprendí de mi abuelo. Las enseñanzas son suyas, no mías, dado que hace pocos días que él partió y ya no está. Me parecía un homenaje muy bonito que hacer. No solamente hablaremos de lo bueno y lo que quiero que repliquéis vosotros y que yo misma estoy intentando aplicar en mi día a día, sino también aquellos errores o aquellas cosas que yo vi en él, en su forma de vivir la vida, que se podrían haber hecho de otra forma. Esto es lo que yo hubiese deseado también que él hubiese conseguido. Así que aquí van las 5 lecciones y la última es un popurrí de todos aquellos errores que tú no quiero que cometas. Empecemos por la lección número 1, la absoluta presencia. Esto es lo más loco que hacía mi abuelo. Es que durante años critiqué justamente esto a escondidas, evidentemente no se lo decía él, pero me preocupaba por cómo estaba viviendo la vida y ahora, pensándolo bien con matices, creo que es una de las cosas más maravillosas y que más admiro ahora mismo de él e intento aplicar cada día. Yo estaba obsesionada con que él usase más su cabecita para que no acabase como terminó, con problemas, en este caso, de demencia. Pero lo que yo no sabía es que justamente eso que yo tanto temía y que creía que era su perdición, en su justa medida era algo muy admirable y necesario. Y era la capacidad que tenía de estar presente ante la vida y de meditar. Nosotros ya no sabemos estar sin estímulos, sin estar mirando el móvil, sin estar pensando en el futuro o en el pasado. Eso es inviable para nosotros. Siempre admiramos y estamos intentando comprar 1000 cursos, 1000 formaciones, nos vamos a Tailandia para lograr esa presencia y intentar replicar aquello que otros logran, como por ejemplo los monjes. Pero en cambio él era un monje, no estaba en una casa, en el campo, alejado de la sociedad, que eso es lo más fácil, ¿no? Lograr ese nirvana o ese estado meditativo estando en esas condiciones, sino que él estaba así en la vida real, en la vida moderna. Y es que se podía pasar horas mirando a la puta nada y simplemente estando. La verdad que era increíble la capacidad que él tenía como, mira, ahora mismo estoy con vosotros, pero es que me voy a levantar, me voy a ir al sofá y voy a estar mirando un punto fijo absolutamente todo el rato. Justamente el otro día pensé, ¿hace cuánto tiempo que yo no estoy haciendo algo y estoy presente de verdad? Y empecé a intentar aplicarlo, porque es cierto que él era un next level, o sea, era como si fuese un monje, ¿no? Que ya es que ni estaba, ¿no? En el mundo, pero es muy importante también estar presente en lo que tú estás haciendo. El otro día intenté tomarme un café, presente tomándome el café, parece una chorrada, pero oler el aroma del café, notar también si está frío, si está caliente, la taza, escucharse ruidos alrededor, y todo esto te hace entrar en un estado meditativo sin necesidad de la meditación tradicional, ¿no? La que se suele decir, y te hace bajar un poco las revoluciones y también disfrutar de los pequeños momentos de la vida. Y me parece algo interesante, he estado leyendo muchísimo sobre esto, sobre neurociencia también, los beneficios que tiene la respiración y la meditación. La mayoría de estudios dicen lo mismo. Podemos evitar muchísimas enfermedades autoinmunes, podemos bajar muchísimo el cortisol, la hormona del estrés, y lograr una mejor vida. Esto es algo que voy a intentar empezar a aplicar. Es más, ya lo estoy aplicando. No sé si voy a conseguir el estado que tenía mi abuelo, que parecía que estuviese ya viviendo en otro mundo, pero sí que voy a intentar hacerlo más por él. Antes de pasar a la siguiente enseñanza, quiero decirte algo que a lo mejor te ayuda, y es que a muchos os cuesta la meditación convencional, la de tumbarte y estar ahí respirando, y hay un tipo de meditación, no solamente lo que te he contado, que es el llamado mindfulness, ¿no? Sino que hay un tipo de meditación que yo aprendí en Tailandia de un monje, en este caso sí era un monje, y era la meditación andando.
No sé si algún día podría buscar algún vídeo o podría haceros yo algo, pero es muy interesante y es simplemente en el momento en el que tú estés andando, tomes conciencia de que estás andando. Es decir, imagínate que esto es tu pie, ¿vale? Y tú estás notando todo. Estás notando el talón, ¿no? Cómo toca el suelo, luego estás notando cómo toda esta parte de aquí está tocando el suelo, luego los deditos y así sucesivamente. Solo te centras en tu respiración y en lo que estás notando en todos los sentidos. Es súper meditativo, lo puedes hacer en cualquier momento andando y sirve muchísimo, sobre todo para aquellas personas que les ponga muy nervioso la meditación convencional. Y dicho esto, pasemos a la siguiente lección. Disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Él era un vividor, esto es así, viajó muchísimo por muchos lugares y sobre todo hizo lo que más le gustaba, comer. Esto fue también un poco su perdición y estábamos siempre preocupados porque tenía azúcar, porque no debía comer ciertas cosas, no debía beber alcohol y aquí no quiero decirte que te pases con excesos, pero sí que es muy bonito cómo disfrutamos de pequeños placeres que nos da la vida, cosas que son gratuitas, ¿no? Como un atardecer, como comer, como ir andando mientras vas viendo la naturaleza. Recuerdo también que tenía muchísimas fotografías, siempre álbumes repletos de solamente los paisajes o de edificios y yo pensaba, a ver, por fotos de la familia, de los recuerdos también. Y ahora lo pienso y es que esa es su forma de también un poco de ver el mundo y es cierto que si lo miramos desde esa visión, la vida es distinta y últimamente estoy paseando mucho y pese a pasar por los mismos lugares me fijo en detalles que antes no me había percatado. Veo la arquitectura, empiezo a ver cómo está el suelo, veo si hay un gatito, si hay un perrito y es como que no sé, me tomo también, puede ser un estado meditativo, pero me tomo las cosas desde otro lugar. Hazte una lista de cosas que te gustaría, que son accesibles para ti y al menos una vez a la semana ten esos momentos contigo. Por ejemplo, yo disfruto mucho del café, de los brunch, esas cosillas. Enseñanza número 3 y una de las más importantes, el humor como salvavidas. Esto nos define como familia, somos una familia chistosa y no chistosa como tú piensas, sino que tenemos un humor muy especialito, muy nuestro y un poco surrealista, te diría. Cara a los demás parecemos una familia de jodidos introvertidos y raritos, pero en realidad somos extrovertidos dentro de nuestro ámbito, de nuestra manada. Mi abuelo, una de las cosas más bonitas que tenía justamente era el humor. Nunca había perdido el humor en ningún momento. Somos una familia que llora y se ríe en una situación desagradable o una situación de trauma. Imagínate el nivel. Y no es como una forma de evadirnos, es una forma de vida también para nosotros, porque también lloramos y también expresamos. Lo que más me gusta recordar de él, y ahora cada vez que hago una broma, cada vez que realmente lloro pensando en él y luego de repente sonrío, no sé, es como si estuviese conectada con él. En mi caso, yo con él no tenía que fingir absolutamente nada. Éramos de generaciones totalmente opuestas y aún así yo usaba mi humor y él a lo mejor no lo entendía, pero se reía, él usaba su humor que no se entendía y que luego de repente no sabía si te estaba hablando en serio o no, pero luego se reía y entendías. Y no hay nada más bonito que poder ser tú mismo y poder lanzar tu humor y aunque la otra persona no lo entienda, le da igual porque no se lo va a tomar a malas, porque sabe que es su humor y sabe que tú nunca harías nada para dañarlo. Y la enseñanza aquí está en que nunca tenéis que dejar de ser niños. Él nunca dejó de ser uno de ellos, por muchos aspectos, pero con el humor era una de esas cosas. Es lo que nos une siempre, como he dicho, como familia y lo que quiero que tú también logres replicar. Ahora vamos a la última enseñanza de esas cosas positivas y es el mostrarse vulnerable. Esto es lo más jodidamente valiente que veo en él y en otros hombres de esa generación. Y es que él no tuvo nunca miedo de mostrarse quién era. Lloraba muchísimo. Y además lloraba de felicidad en muchas de las ocasiones. Recuerdo que cada vez que yo le contaba un logro mío, él lloraba. Ana, que ya soy psicóloga. ¡Ay, qué alegría! ¡Equipo! Cada vez que él pensaba en el amor que sentía hacia los suyos, hacia mí, hacia mi madre, hacia mis hermanos, hacia mi abuela, lloraba.
De repente era muy habitual verlo en una cena, él no hablaba tanto, estaba en su movida, como os he contado, pero de repente que llorase y que se emocionase. Es algo muy nuestro también, no de todos, pero yo especialmente suelo llorar mucho de felicidad y es algo que he cogido también de él en parte. Y es que es algo precioso, que aunque en esa época no fuese lo habitual mostrarse vulnerable, llorar para él era esa muestra de afecto a la otra persona entre muchas otras muestras de afecto que él tenía. Por ejemplo, otra muestra de afecto era los halagos. Él probablemente no te decía en palabras, te admiro muchísimo, es increíble todo lo que has conseguido. Vale, a lo mejor no te decía eso, pero te soltaba pequeñas pildoritas de halagos que ya te estaban diciendo todo eso que no podía expresar. Por ejemplo, con un eres la más guapa del mundo. Da igual si no llevaba maquillaje, da igual si estaba con chándal, no importaba. Él siempre te decía que eres la persona más guapa que había conocido. Y eso es precioso. De repente te soltaba eso, de repente te soltaba que eres muy inteligente. Sobre todo era eso, frases sobre mi inteligencia, sobre mi belleza, sobre lo que nos quería. Sí que te decía que te quería. Recuerdo la última llamada que pude hacer con él a distancia porque además no iba bien en internet. Ha sido muy difícil estos meses poder tener contacto con él. Y de repente soltó, mira que estaba con demencia, pero soltó un momento de lucidez. Eres una de las cosas más importantes de mi vida, junto a tu madre. Siempre recalcaba que vivía por y para nosotras, para protegernos. Y con esto quiero que te quieres, quiero que digas más a la gente que quieres que la quieres. No hace falta que hagas un escrito, no hace falta que digas nada elaborado, di lo que sientes a la otra persona. Esto es algo que yo hago muchísimo y voy a seguir haciendo. Digo lo mucho que quiero a la gente que quiero, digo lo que admiro a la gente que admiro, a mis amistades les digo que les admiro un montón. Soy muy específica en qué es lo que admiro, soy muy específica en lo que estoy orgullosa de todos mis seres queridos. Y aunque suene pesada, aunque sea pesada, ¿no? En este momento digas, joder, Shema es un poco intensa. Lo hago porque realmente lo siento. Me emociona al pensar en los míos, esto es algo que he heredado y ahora cada vez que lo haga voy a estar más conectada a él. Es un acto valiente de mostrar lo que sientes a los demás, aparte que hace que los demás se den cuenta de lo que tú sientes. Y ahora vamos a la última lección. Esta última lección, como os he dicho, es una mezcla de cositas que veo que me hubiese gustado, que hubiesen sido de otra forma y son errores, entre comillas, que no quiero que cometáis vosotros, porque la vida es corta. Una de las cosas es conservar esos espacios contigo mismo, a solas, y sobre todo disfrutar de esos hobbies. Parece algo chorra, pero no sabes la de personas que hemos dejado nuestros hobbies a un lado por la productividad y por el trabajo. No estamos presentes, no solamente eso, sino que no estamos viviendo en realidad. Él, cuando ya no podía trabajar, pues hacía cosas en casa, ¿no? Sus manos eran su mayor poder. Cuando ya era más torpe, la motricidad no era la misma, entró como en esa especie de depresión, vamos a llamarlo, y ya no le hacía feliz nada. Cada año era un reto para toda mi familia, sobre todo para mi madre, de pensar qué podemos darle para que disfrute, para que agilice su mente, para que, no sé, tenga más ganas de vivir. Probamos todo, absolutamente todo, pero nada le gustaba. Y aquí quiero que pienses en qué cosas has dejado de hacer porque ahora mismo tienes que ser productivo o eres adulto y empiezas a reincorporarlas. Sé que a lo mejor no las puedes cada día, pero intenta pensar qué cositas puedes hacer o qué te gustaría aprender de nuevo ahora mismo y mételo una vez a la semana, aunque sea. Por otro lado, él fue muy dependiente hacia mi abuela y no solo dependiente, sino que los dos cogieron un rol muy concreto. Ambos estaban muy a gustos en su rol porque a uno le encantaba cuidar y que el otro fuese dependiente de él. Y a ese otro pues se dejó arrastrar y aceptó también y disfrutó del no tener que hacer absolutamente nada. Esto es muy nocivo como persona individual. No solamente eso, sino que cuando alguno de los dos de repente ya no está o rompe contigo, o sea lo que sea, todo lo demás se desarma. Además, muchas veces en estas situaciones pierdes tu identidad, el quién tú eres, y aparte pierdes la independencia. En su caso era muy heavy, ya no podía ni cortarse las uñas de los pies, ya no andaba de la misma forma, no sabía cocinar, no sabía hacer absolutamente nada. Si además le quitas los hobbies, ¿qué le queda?
quiero que seas muy consciente de tener tu propio espacio, tu propia identidad y de ir superándote como persona, de no ser esa otra mitad de tu futura pareja o la pareja ahora mismo que tengas, sino que sois dos personas individuales. Algo en lo que pienso mucho es que por mucho que hubiese logrado esos estados meditativos, por mucho que fuese demostrativo, había algo que no hacía mucho y es que no estaba tan presente en las charlas familiares o no se acordaba tanto de hacer ciertas preguntas, no te cogía el teléfono cuando llamabas pues en este caso yo llamaba a mi abuela y quería saber de él, sino que pues para él le daba muchísima pereza a esas conversaciones banales, por mucho que te quisiera y quisiera saber de ti, pero no te lo demostraba de esa forma. Aquí quiero decirte que tienes que esforzarte. Habrá veces que dé pereza, pero esfuérzate en comunicarte con las personas que quieras. Esfuérzate para hacer preguntas genuinas, porque realmente debería interesarte la vida de los tuyos. Haz preguntas, acuérdate de esos pequeños detalles que te dijeron, porque todos a veces cometemos esos errores de estar en nuestra vida y no nos acordamos de eso, no nos acordamos de preguntarle cómo fue el examen a tu amigo o de preguntarle a tu hermano cómo vas con esto que sé que te está pues costando muchísimo, no nos acordábamos. Y él pecó de independencia, llamámosle como sea, de que sea su forma, su educación, no vamos a juzgarlo, pero quiero que tú tengas en cuenta eso, porque es lo que te va a hacer conectar con los demás y en realidad es lo que nos hace humanos. Y ahora quiero contarte lo más importante. Probablemente lo que a nuestra familia nos va a salvar la vida, nos está salvando la vida y puede salvártela a ti. Aprende no solamente a poner límites, sino a alejar a esas personas. Mi abuelo y mi abuela, esto es algo muy personal, no voy a decir qué persona, evidentemente por privacidad, tuvieron en su vida a un demonio, vamos a llamarlo así. Alguien que no solamente les quitaba la energía, sino que los maltrataba psicológicamente. Cuando es un familiar el que te hace daño constante, cuando es un familiar el que nunca ha hecho nada de forma genuina por ti o por amor, es muy difícil soltarlo. Porque es alguien que debería quererte incondicionalmente y más si es alguien muy cercano a ti. Nos cuesta mucho ver la maldad en un familiar, nos cuesta mucho ver que alguien no nos quiere, cuando para nosotros es una de las personas más importantes de nuestra vida. Y ese amor nos ciega y nos hace vivir en un estado de estrés, de ansiedad. Llegaron puntos en los que mis abuelos, cada vez que hablaban con esta persona, les cambiaba absolutamente todo el día. Habían habido hasta instantes en los que tenían una ansiedad muy fuerte. ¿Qué pasa? Que mi abuelo, cuando empezó a darse cuenta, empezaron a darse cuenta los dos a la vez, que hasta aquí, que ya no podían más, ya no pudo poner límites, porque empezó la demencia. De repente hubieron momentos en los que tenía estados de lucidez y se ponía las manos en la cabeza y decía, por favor, quiero alejarme de él, por favor. Luego volvía otra vez al estado normal por excelencia, que era un estado en el que pues, ya no tenía mucha conciencia de todo lo que pasaba y bueno, pues se evadía y ya no podía hacer nada con eso. No quiero que llegues a ese extremo. Mismo con mi abuela sí que ha podido tener la oportunidad. También mi abuela estuvo pasando por una etapa de cáncer, ahora mismo está muy malita. Estamos todos deseando que pueda superar esto y es que ella sí que pudo poner punto y final. Fue algo muy duro, pero le salvó la vida literalmente en ese momento. ¿Qué te cuento esto? Porque todos tenemos esa persona que nos quita energía. Ya han habido estudios que dicen que tener personas tóxicas en tu entorno te acorta la vida, te hace tener cortisol elevado, te hace vivir la vida de una forma totalmente distinta, te hace tener mucho estrés, hace que incluso cojas enfermedades, por lo que por favor aleja a esas personas. Si no puedes alejarlas en su totalidad, intenta hacer un trabajo de límites, intenta hacer un trabajo en terapia. De verdad, tienes que salvarte y tienes que pensar antes en ti. Dicho esto, no sé si esto es un vídeo, es un homenaje o hasta es él diciendo quiero poder comunicar todo aquello que aprendí en esta vida. Espero que te haya gustado el vídeo, que puedas extraer cosas de este vídeo, que me cuentes también cuáles son las enseñanzas que te han dejado pues, tus familiares, que me digas si te ha ayudado también. Ahora esto va para él. Gràcies, Yayito, per ensenyar-me el que és estimar, el que és ser un bon home. Gràcies per ser el meu pare i el meu avi. Gràcies a tu he pogut veure des de ben petiteta
que existeixen persones maravilloses a aquest món. No solamente quiero hablar y dedicarle esto a mi abuelo, sino también a toda mi familia, a mi madre y a mis hermanos y a mi abuela. Quiero que sepan que soy la mujer que soy ahora mismo por ellos. Los admiro un montón, los quiero con locura y sobre todo quiero que sepas, Yayo, que ahora mismo el rol lo tengo yo de cuidar a los míos, de estar presente, de demostrarles todo el amor que siento hacia ellos y sobre todo voy a seguir haciendo lo que tú hacías y lo que hacía la Yaya, que es cuidar y mimar a nuestra madre. Pese a estar a distancia, mamá es la persona más importante de mi vida. Espero que vosotros que estáis viendo esto, todos los espectadores, le digáis más a vuestra madre y a vuestros abuelos lo que les queréis. Da igual en qué posición estéis ahora mismo, todo lo que habéis conseguido es en parte a lo que ellos hicieron en su momento, que además seguramente fueron cosas jodidamente difíciles. Tu resiliencia, tus estudios, dónde estás ahora mismo, hasta si te has hecho millonario, es en parte gracias a quien te crió. Os estimo.